posgrado y es algo que nos ha tocado aprender poco a poco en el camino, nos ha dado experiencia en cuanto a lo que es diseñar un artículo de caso clínico. Entonces, siempre me gusta a mí empezar diciendo que la investigación no es otra cosa más que una curiosidad organizada, ¿no? Lo ideal y lo que tenemos que enfrentarnos siempre es buscar las respuestas de preguntas más allá de lo conocido, ¿no? Entonces, si tenemos ya una base de conocimientos, no quedarnos limitados y la ciencia realmente lo que busca es aumentar el conocimiento, ¿no? Ahora con esta nueva enfermedad que nos ha estado atacando, la ciencia busca eso, ¿no? Busca respuestas a preguntas que se han generado en base a un nuevo problema, que es el virus que está tanto en la voz de los científicos, de la gente, de todas las personas. Es nada más de eso, ¿no? Buscar una respuesta a una pregunta que todavía no se conoce en relación a todos los temas. Ahora, en la primera parte vamos a conversar un poco en los tipos de casos clínicos que hay. Hay diferentes, aunque el doctor M que ya nos comenta un poco de los artículos de manera general, ahora vamos a conversar un poco de los artículos puntualmente de lo que es el caso clínico. Ahora, cuando hablamos de niveles de evidencia, tenemos que recordar que en la investigación el nivel con el que deberíamos empezar justamente es el caso clínico, ¿no? El nivel de evidencia tipo 1, y a medida que vamos aumentando nuestra capacidad, nuestro conocimiento, vamos desarrollando una ciencia más compleja, basada igual en artículos que son con un producto que nos da un resultado un poco mayor. Ejemplo, ya lo que es un estudio de casos, ¿no es cierto? Lo que es una serie de casos, luego lo que son un artículo original, y vamos más allá de lo que son los artículos que ya nos dan pautas y basados en lo que es los metaanálisis, que es el nivel más alto de información científica o de conocimiento científico, ¿no? Hay varios, les pongo en pantalla algunos de los artículos que hemos podido realizar durante estos 3 años que estamos trabajando en la universidad. Hay de diferentes tipos, vamos a conversar un poquito dentro de los casos clínicos, todo el rango que hay, las opciones que tenemos. Y algo que siempre me gusta colocar es el artículo, yo creo que, bueno, es el primer artículo que hice como estudiante de posgrado, y el artículo que más tiempo tomó en hacerse, ¿no? Entonces, va a haber diferentes dificultades y calidades desde el punto de vista del caso clínico, ¿no? Pongo el ejemplo, nos llegó unos pacientes que tenían 4/3 molares, ¿sí? Perdón, cuartos molares, y decidimos, obviamente, como llegaron varios en seguidilla, decidimos hacer un estudio en base a esto, ¿no? A ver si es que hay literatura en cuanto a lo que son los cuartos molares, qué tan frecuentes son, si es que hay alguna técnica diferente. Entonces nos reunimos realmente un fin de semana y hicimos un artículo muy sencillo y sacamos, ¿no? A diferencia del segundo, que es intentamos hacer un artículo de caso y control con diferentes enfermedades de origen cérvico-facial de tumores a nivel del cuello, pero la muestra quedó corta y nos quedamos solamente con 7 artículos, ¿no? Entonces, el uno nos generó un fin de semana de trabajo, ¿sí? Y el otro nos generó 2 años de trabajo, porque aparte tuvimos que ver muestras, al fin otros que no, y lo reportamos, ¿no? Entonces, el uno es un trabajo realmente sencillo,
y el otro es un trabajo que tiene un estudio más minucioso, una mayor investigación de diferentes ámbitos, ámbitos patológicos, con los pacientes, de seguimientos postquirúrgicos. Pero algo que me llama la atención hasta el día de hoy es que el primer artículo que citas, que el artículo que tiene algo más complejo, nos demoramos más, ¿no? Entonces, a veces la dificultad y la calidad de los artículos no va a depender directamente qué tan útiles sean, ¿no? O cuántas personas estén con ganas de leerlo o ganas de informarse. Ahora, algo importante es nunca sacar el objetivo de tener un artículo de caso clínico. ¿Cuál es el objetivo? Es que mediante el caso clínico usted quiera compartir su experiencia, sea buena o mala, para ayudar a otro colega, ¿no? Entonces, si este es el punto, deberíamos tener una apertura total en cuanto a la información de los detalles para que el artículo le sirva a nuestro colega. Dentro de los tipos de casos clínicos, tenemos una clasificación que nos marca 7 tipos diferentes, ¿no? Tenemos, usted puede hacer un caso clínico de una patología rara, de una patología rara, ¿no? Pero, perdón, de una presentación rara de una patología común. Ya vamos a ver los ejemplos. Una presentación de una patología poco común, ¿sí? Una nueva técnica, una modificación de la técnica, una aplicación clínica importante, una relación infrecuente entre dos enfermedades que nos pueda generar un problema y algo que no nos gusta a veces escuchar o compartir son lo que el área de complicaciones y accidentes, ¿no? Eso también es importante y podemos compartir con el colega, con el estudiante, cómo se nos presentó el accidente, cómo se nos presentó la complicación y vamos a conversar un poco qué medidas la tomamos, tanto para tratarlas y recomendaciones para evitar. Ok, en la presentación rara de una patología común, el ejemplo que les sé poner siempre es, por ejemplo, los odontomas, ¿no? Los odontomas son una patología de origen benigna, ¿no es cierto? Que creo que todo el mundo tuvo una experiencia de haberlos visto durante la formación o en la práctica profesional, pero en este caso, por ejemplo, hicimos un artículo basado en el odontoma con 40 dentículos. Entonces, si usted revisa la literatura, va a encontrar que el promedio de dentículos que compone un odontoma son en promedio de 30, 25, 35, pero es raro o infrecuente que un odontoma presente más de 40 dentículos. Entonces, fuimos un poco más allá y hicimos un estudio también de cada uno de los dentículos para ver sus características morfológicas, tamaños y formas, ¿no? De una patología poco común, presentamos 3 artículos, dos casos clínicos en este artículo basado en patologías calcificantes, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos visto lo que son los cielolitos a nivel de las glándulas salivales, ¿no es cierto?, mayores. En este caso, en el artículo hablamos de una patología de calcificación del conducto, ¿no? No solamente la patología calcifica lo que son los elementos intraglandulares, sino también puede calcificarse el conducto por estos mismos problemas o una cronicidad de no retirarse los cielolitos, y este artículo representa esto, ¿no? Una presentación de una patología rara. También deberíamos aprovechar las oportunidades, ¿sí? Ese es un artículo que hicimos en base a otro proyecto de investigación que se basaba en la medición de un sector de la mandíbula y nos encontramos con esto, ¿no? Entonces, vimos un problema presente, vimos un riesgo del paciente, se le explicó
Y obviamente hicimos el procedimiento, le retiramos el canino este ectópico e hicimos un resumen basado en lo que es el diagnóstico, tratamiento, unas teorías de migración dental y sacamos un artículo en base a este caso. En cuanto a la nueva técnica y modificaciones de la técnica, les he categorizado en un mismo grupo. ¿Por qué? Si bien hablamos en ocasiones de una nueva técnica, toda técnica tiene que basarse en principios, ¿no? Y los principios ya están dados en lo que es la cirugía. Le comentaba a mis alumnos temprano en la mañana que aunque ha habido mucho evolución en cuanto a la nueva tecnología, nuevo tipo, por ejemplo, piezoeléctrico, nuevo tipo de suturas, reabsorbibles, diferentes tipos de hemostático. Lo que no ha cambiado en sí son los principios de la cirugía, ¿no? Lo que es el principio del colgajo, el principio de la sutura. Entonces, aunque la técnica sea nueva, siempre tiene que basarse en los principios antiguos, ¿no? Y lo que es la modificación de la técnica es ya un procedimiento realizado que por lo general lo encontramos y lo realizamos con un nuevo equipo, con una nueva tecnología o modificando en ocasiones también una técnica utilizada en otra especialidad a la nuestra. En este caso, tenemos la descripción de una técnica subapical, ¿sí? De un tratamiento de una deformidad mandibular postraumática. Este artículo nos habla de una técnica nueva incorporada para un problema generado por un mal tratamiento inicial de una fractura mandibular, ¿sí? Entonces, en este caso, si bien la osteotomía subapical ya se ha utilizado para generar movimientos mandibulares cuando presenta alteraciones del tipo dentofacial, o sea, es una técnica utilizada en la cirugía ortognática. En este caso utilizamos una técnica, diríamos, impura o modificada, también es otro término, para un paciente que ha tenido un problema relacionado a una mala cicatrización de su fractura por un mal tratamiento. Aplicamos la técnica de una cirugía ortognática, una cirugía de avance, a un paciente que tuvo un problema de tipo de deformidad al momento de cicatrizar. Una aplicación clínica importante, también podemos basarla en lo que son los casos clínicos, ¿sí? Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizar uno o dos o tres casos clínicos que hemos visto y dar un consejo de cómo debería llevarse a cabo un tratamiento o un diagnóstico. En este caso, la aplicación clínica que hicimos es el uso de la tomografía para predecir la erupción de los terceros molares. Ahora, yo cuando fui estudiante, hace 15 años ya, cuando yo quiera ejercer siendo cirujano, probablemente ya no queden muchos pacientes con los terceros molares, porque la evolución va a ocasionar que esos dientes se eliminen porque no se están utilizando. Ahora, no sé en sus regiones, no sé en México que nos están viendo, no sé en Perú, debemos tener, yo creo que una realidad similar. Por ejemplo, yo soy de una familia de hijos, entonces hice un estudio rápido ahí entre los primos porque yo soy el que les quito las muelas del juicio, los terceros molares, y realmente me tomé con la sorpresa o confirmé una realidad que yo ya pensaba, que solamente una prima mía tenía tres terceros molares y le faltaba una, ¿no? Que el hecho de ausencia de terceros molares en nuestra población, al menos mestiza, latinoamericana, realmente hay muy poco, ¿no? No he encontrado mucho y lo frecuente es realmente que exista
y que se encuentren retenidos. Ahora, ¿qué fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo que a mí me llamó la atención para generar este artículo? Tuve opciones encontradas. Entonces, dije, realmente lo que me enseñaron mis profesores o lo que trataron de predecir en cuanto a la presencia o no del tercer molar, pues se quedaron cortos, ¿no? No fue realmente así. Nuestra mandíbula, por lo general, yo creo que sigue disminuyendo de tamaño. Nuestra comida cada vez es más suave. Eh, entonces, uno de los factores que hablo en el artículo es las teorías que conocemos de por qué hay la retención de los terceros molares, la teoría de la herencia, la teoría muscular, ¿no? Y en este caso hicimos un estudio en el cual vimos la edad en el que igual, y ya están los libros, no es algo nuevo, de 8 o 9 años que se forma el germen, pero lo que sí incorporamos fueron las técnicas antiguas de autores clásicos, por ejemplo, como Ricketts en su predicción, en el cual aplicamos a la tomografía, ¿no? Entonces, ahora estamos ya en una era que es más sencillo planificar, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer mediante una tomografía y ahí doy las guías en los cuales a qué edad recomiendo la tomografía, qué tipo de cortes necesitamos y a los cortes, qué trazos y ángulos utilizamos para generar una predicción y saber realmente si el tercero va a salir, pero aún más si el tercero va a impedir la salida del segundo. Entonces, aquí está otra parte del artículo, un poco de los cortes, reviso un poco de la bibliografía utilizada por autores clásicos, como mencioné, Ricketts, Kaplan, que nos dan un poco en cuanto a las mediciones, utilización de ángulos, pero ellos se basan casi todo en la radiografía cefálica lateral y la panorámica. Ahora, he incorporado esos cortes a la tomografía, más la parte de profundidad que nos permite predecir lo que es la ubicación del tercer molar, si va a dirigirse hacia vestibular, ¿sí? Hacia el vestíbulo o hacia el lingual, ¿no? Que observamos en la zona de acá, que nos permite esa visión que antes no teníamos. Una relación no conocida o poco descrita también es importante porque nos va a dar un amplio mayor, una visión de lo que podíamos enfrentarnos, ¿no? En ocasiones nos enfrentamos con un problema y tenemos unos diagnósticos diferenciales que muy generalmente se quedan cortos, ¿no? Entonces, eso nos permite renovar un poco el conocimiento y ampliar un poquito nuestra mente buscando otros diagnósticos diferenciales. Ahora, es un artículo, bueno, todos los artículos yo creo pues tienen un poco de historia detrás. Este es un artículo que he hecho con uno de mis maestros, el doctor Casar. Estábamos listos para operar al paciente y teníamos ya planeado la técnica quirúrgica, la colocación del injerto y nos llega el resultado de la biopsia incisional, o sea, la primera biopsia, y nos da tejido de granulación, pero no nos dice nada más. No nos da un nombre de una enfermedad, no nos da el nombre de un tumor. Por el tipo de daño, yo esperaba un ameloblastoma, ¿no es cierto? Un queratoquiste, que son los elementos patológicos convencionales o comunes en nuestra población. Y nos quedamos con ese diagnóstico inicial que realmente no nos ayudaba mucho, ¿no? Entonces, regresamos esa vez a lo que son los inicios de semiología con nuestros profes nos enseñaron en los primeros años, ¿no? Entonces, apariencia física del paciente, tipo de contorno, tipo de color de las mucosas, historia, aumentamos un poquito la anamnesis, le preguntamos algunos otros factores y dentro de lo que conversamos con el doctor y yo, pensamos probablemente sea algún problema que esté relacionado con un origen hormonal, porque estructuralmente la paciente estaba delgada, tenía una ligera proptosis ocular
tenía una estructura ósea bien delgada y justamente la ventaja que trabajamos en el hospital, llamamos al laboratorio y le pedimos, por favor, necesitamos un perfil de tiroides y paratiroides para descartar una enfermedad. ¿Y qué pasó? Encontramos, a la hora y media nos llama el laboratorista y dice, doctor, está en lo cierto, tiene los valores realmente súper elevados y obviamente tiene una alteración del calcio y fósforo importantes y yo les recomiendo que hagan un estudio mayor y todo. Pero bueno, con esos datos ya teníamos claro, ¿no? En la experiencia mía en México yo tuve 3 casos de tumores pardo, pero ninguno de esas características, por lo que nunca sospeché. Pero ahora con los datos ya encontramos que el culpable de este tipo de tumor era un tumor de origen hormonal, ¿no? Los que manejan el área de cirugía recordarán un poco que el tumor pardo es el nombre que se le da debido al color que se observa en la mayoría de los tumores luego de retirarse, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento que tuvimos que cambiar la metodología, no pudimos hacer el injerto y tuvimos que tratar primero la parte hormonal. En este caso se retiró una de las glándulas paratiroides, tuvo un adenoma, y una vez que se estabilizó lo que es el calcio y el fósforo, ya hicimos lo que es la enucleación del defecto y colocamos también una placa de reconstrucción debido a que el riesgo que hay una fractura patológica era grande. Pero lo que no hicimos, y se derivó a un segundo tiempo, es la colocación del injerto. ¿Por qué? Si el paciente tiene una alteración del metabolismo del calcio y fósforo, lo único que íbamos a hacer es generar un cuerpo de rechazo y el riesgo a que el injerto no sea asimilado por el cuerpo y no se genere un callo óseo primario y luego un secundario era muy alto, ¿no? Entonces, en este caso, recordar lo que es los diagnósticos relacionados hormonales en la parte odontológica o en la parte de cabeza y cuello. Son las otras pruebas que hicimos antes de la cirugía. Se le hace una gamografía para buscar realmente la actividad hormonal, se identifica la glándula y bueno, eso en nuestro caso no tenemos la experiencia de hacer cirugía de tiroides y paratiroides y nos ayudó el cirujano de cabeza y cuello haciendo esta parte, ¿no? Observamos aquí lo que es la fractura patológica que sí se generó al final, pero que vemos tuvo una calcificación o se regeneró la zona de lo que es la base del hueso cortical mandibular. Complicaciones y accidentes. También hay un dicho que es muy común: el que no hace, no se equivoca y no tiene nunca accidentes ni complicaciones. En este caso, gracias a Dios, nuestros accidentes y complicaciones han sido mínimos y lo que hemos aprendido nos gusta compartir con nuestros alumnos y nuestros colegas. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso es un artículo que contribuí en el trabajo del doctor Cruz. El doctor Cruz, su maxilofacial, que actualmente se encuentra laborando en Tijuana. Y con él tuvimos un problema en una de nuestras cirugías en las cuales hicimos un levantamiento de seno y tuvimos un sangrado realmente inusual que no nos permitió trabajar de manera correcta en la colocación del injerto óseo para la elevación de seno. Entonces, viendo ese problema, viendo ese sangrado que nos encontramos, decidimos buscar, ¿no? Entender un poco qué nos pasó y en este caso buscamos varios artículos que nos mencionaban el trayecto común de lo que es la arteria alveolo-antral, ¿sí? Pero decidimos ir más allá. Con el doctor Cruz elegimos 2 tipos de metodología, una medición basada en tomografías, pero teníamos también la gran oportunidad en México de utilizar cadáveres del anfiteatro para medir en vivo, bueno, en lo que es un paciente que se encuentra en lo que es la morgue, para lo que es la práctica de necropsias. Entonces, hicimos conjuntamente con ambas cosas un protocolo basado en las recomendaciones del abordaje quirúrgico en la población mexicana, en este caso, basado en el trayecto normal
o común de esta arteria, ¿no? Luego de tener una dificultad en un proceso, tener un sangrado, generamos un conocimiento. A veces los problemas son solamente oportunidades para crecer, ¿no es cierto? Algo que tristemente en nuestra realidad de Latinoamérica se va a presentar muy comúnmente, va a haber, son los accidentes que se realizan por lo que son las bichectomías, ¿no es cierto? Las resecciones de las bichat. Es una cirugía realmente simple, ¿sí? Pero debido a su ubicación, tiene grandes riesgos, ¿no? Entonces, si uno no está bien entrenado o tiene un paciente con una anatomía que no es frecuente, una anatomía inusual, puede presentarse con estos problemas, ¿no? Aquí hacemos unas recomendaciones de cómo reparar un conducto de Stenón con un injerto venoso, luego de una sección posterior, una bichectomía. Entonces, es algo, gracias a Dios, nunca hemos tenido nosotros mayores inconvenientes con las bichectomías, pero nos llega con más frecuencia problemas que tienen otros colegas y hemos tratado de buscar una solución a un problema que realmente es nuevo, ¿no? Yo recuerdo que hace 5 años hice mi primera reparación y en este caso fue por mordedura de perro. Entonces, es completamente un panorama diferente, ¿no? Tenemos una pérdida de sustancia, tenemos unas expectativas diferentes y un paciente que tuvo un problema de resección, que tiene un hinchazón de la cara grande y que crece todos los días hasta que no es solucionado por la retención salival. Son panoramas bien distintos y en este caso adaptamos las técnicas que usábamos cuando tenemos accidentes traumáticos a nivel de la cara, ahora utilizados para accidentes de tipo estético. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Ya hemos visto un poco los diferentes tipos de casos clínicos que podemos realizar. ¿Por dónde empezamos ahora? Siempre es un inconveniente y lo más difícil de todo es empezar, ¿no es cierto? Y tenemos varios caminos, ¿no? Aquí es un dibujo que tuve la oportunidad antes de hacer mi posgrado de México. Estuvimos con un grupo de amigos en el Gran Cañón y teníamos muchos caminos, ¿no? Puedes escoger uno, muchos caminos por donde ir, pero cada camino le toca una responsabilidad, una longitud y también debe uno estar preparado para elegir uno u otro camino. Entonces, ¿por dónde empezamos? Primero deberíamos categorizar el caso clínico que quisiéramos escribir en uno de esos 7 casos clínicos. Ahora, la manera más fácil de explicar cómo llegó el paciente y cómo se fue o qué se hizo intermediamente son las fotografías, ¿no? Entonces, usted debería tener mínimo unas fotografías o imágenes de los procesos desde que inició, de lo que se hizo de manera intermedia o el procedimiento que se hizo y algo relacionado con el tratamiento final, ¿no? Deberíamos tener una secuencia de fotografías. Ahora, muchas veces mis alumnos en la cátedra de redacción me dicen, doctor, tengo este caso, pero me falta este paso que no tengo fotografía o este paso que no tengo una radiografía. También voy a hablar de cómo pudiéramos completar esa información en base a dibujos esquemáticos, ¿no? Ahora, eso voy a ir un poco brevemente, más bien les voy a recomendar este artículo. Es un artículo que nos da las normas internacionales de cómo generar un caso clínico, ¿no? Voy a ir brevemente por cuestiones de tiempo. Son 13 pasos en los cuales nos va a guiar un poco a ordenar la información principalmente. Vamos a hablar de esto, de algunos, bueno, de todos estos parámetros puntualmente e igual a continuación, ¿no? Es justo una escultura mexicana, brevemente les voy a mencionar, nos dice algo que deberíamos recordar nosotros en este tiempo también difícil, que realmente la clave de la felicidad es estar contento con lo que uno es
y lo que tiene en cada momento, ¿no? Si esperamos estar contentos de aquí a un mes cuando salgamos de nuestras casas, vamos a crear algo más, ¿no? Siempre vamos a generar algo más y la clave de ser felices, yo considero que es estar contento con el momento, ¿no? Ahora, eso sí es muy importante y es la manera que yo instruyo a los alumnos de la rotación científica de cómo es un modelo que a mí he visto, tenido éxito en cuanto a la conformación de información para redactar el artículo. Entonces, tenemos el caso clínico, pero aparte necesitamos juntar la información relacionada al caso clínico y a mí me gusta tener este parámetro para utilizar. Lo primero que les digo a mis alumnos es, con tu caso clínico, tienes que buscar dos tipos de artículo, ¿no? Un artículo guía que sea algo similar a lo que tú quieres presentar. Y un artículo base bibliográfico que principalmente tiene que ser una revisión del tema o un metaanálisis que de por sí nos puede complementar con unas fuentes bibliográficas grandes, ¿no? Una vez que tengamos dos artículos y tengamos el artículo que es estructural, me gusta tener una visión de cuántos artículos vamos a revisar y eso presentar en una zona donde nos exigen 20, donde nos exigen 10 o donde nos exigen 50. Normalmente, como nos explicó el doctor Evingen, los artículos de caso clínico no tienen o no hay la necesidad de tener un muy amplio número de revisiones. ¿Por qué? Porque si usted tuviera muchísimas, realmente hubiera mucha información y el caso clínico, su importancia se terminara diluyendo, ¿no? Entonces, yo le recomiendo para un caso clínico, en promedio, utilizar 5 artículos de la siguiente forma. Primero, vamos a utilizar, bueno, hacemos la estructura basada en nuestro artículo guía y usamos 5 artículos para hacer la parte inicial de la redacción, ¿no? Tenemos el caso clínico, vemos el tema que vamos a realizar y lo desarrollamos, ¿no? Basado en la estructura de nuestro artículo guía. Terminado eso, separamos los 5 artículos, leemos nuestro artículo, ¿sí? Y utilizamos 5 artículos nuevos, son los artículos de mejora. Ahora, una vez utilizado ya 10 artículos, debe haber discusión, ¿no? Y luego deberíamos buscar 5 artículos únicamente para nutrir esa discusión, ¿no? Y la búsqueda debería ser siempre de artículos que sean de pro y contra. Unos que nos den la razón. Hola, ¿cómo le va? Paola le Que nos saluda. den la contra, ¿no? Eso debería ser lo que buscamos justamente para eso, nutrir lo que es la discusión. En la segunda parte, hablamos de lo que son los conocimientos básicos que mencioné al inicio, ¿no es cierto? De lo que es ya lo que se ha puesto, hemos visto que nuestra cultura en la parte científica antiguas como es la China, ¿no es cierto? La cultura originada de la zona de Irán, de Medio Oriente, y también lo que hemos aprendido y lo que heredamos de lo que es posterior a la Edad Media, ¿no? Son la base un poquito de los principios que actualmente utilizamos, por ejemplo, el principio de las palancas utilizadas en cirugía, ¿no? Entonces, varios de nuestros padres de odontología que nos han generado ya un conocimiento a partir del cual deberíamos empezar, ¿no? Ahora, el primer artículo, o bueno, sería la primera fuente bibliográfica que tuviéramos que revisar antes de proceder a lo que es la redacción de nuestro artículo, es verificar si nuestro caso clínico tiene una guía de práctica clínica, ¿sí? Cuando tenemos una guía de práctica clínica, los que han leído y están familiarizados, le presentan un problema con un protocolo de soluciones, ¿sí? Por lo general te dice alta evidencia, baja evidencia, mínimo de evidencia y te guía para tú tomar una decisión, ¿no? Ese sería el primer objetivo de buscar. Si hay una guía de práctica clínica similar a la patología o tratamiento que hagamos. Y también siempre me gusta tener las referencias
de los libros clásicos para utilizarlos. Ahora, cuando tenemos un artículo, también es importante revisar en cuanto a la epidemiología del problema que estamos viendo. Si es mayor en varones y mujeres, el grupo etario, la región, la raza, el lado, también es importante. Ahora, este gráfico siempre le coloco para que mis alumnos entiendan que nosotros deberíamos saber interpretar la información de forma correcta. Un ejemplo sencillo basado en el gráfico es cuál es el riesgo de yo tener un asesinato con arma de fuego. Entonces, les pongo un poquito este gráfico porque es mi tesis, se basó en eso. Entonces, yo vi varios números que a veces asustaban en relación al riesgo de diferentes lugares, en este caso de México, pero había que ver relación población-asesinatos, ¿no? Entonces, había algunas zonas donde había mucha gente y había pocos asesinatos o viceversa, ¿no? Entonces, el riesgo realmente y nos marca ese nivel de la población. Ese mismo ejemplo debemos tomarlo, por ejemplo, cuando hacemos artículos, por ejemplo, quiero ver un artículo de queratoquiste. Entonces, leo un artículo y el artículo me dice que en el centro patológico, Juanito, hay una incidencia o hay una presencia de una frecuencia de 45% de queratoquistes. Y digo, wow, está bien alto. Voy a un artículo que me dice, vamos a ver el hallazgo clínico en un centro radiológico de 1000 panorámicas. De 1000 panorámicas hay 2 queratoquistes. Y digo, obviamente, si usted no comprende, no interpreta, va a pensar que en el un lugar hay mucho queratoquiste y en el otro lugar hay poco queratoquiste. Entonces, el fuente de información y los porcentajes tienen que ser interpretados para poder también entre ellos ser discutidos, ¿no? Igual de lo que son. Esto ha cambiado mucho, es lo que es un documento ya de menor a los años 90, ya ha cambiado en nuestra población los valores y ahora hay más retenciones, otros tipos de dientes en los estudios actuales, ¿no? Entonces aquí nos marca que antes solamente encontrábamos superiores caninos y lo que son inferiores molares. Ahora realmente ya no es así tanto y han aumentado mucho las retenciones de los segundos molares, ¿sí? Y si observa usted, realmente tiene 0.5 que ahora es mucho mayor. Cuando tenemos el caso clínico, ya tenemos el respaldo, si podemos decirlo, con los artículos, tenemos que tener cuidado en cómo lo vamos a describir, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer esta parte de forma cronológica, ¿no? Siguiendo los pasos que nos da ya la propia historia clínica y lo que sí es importante y es determinante, describir al paciente tanto clínicamente, internamente en la parte bucal, externamente y también tener una descripción minuciosa de la interpretación de la imagen que observamos, ¿no es cierto? Y de lo que es algún tratamiento que hemos realizado. Mientras más meticulosos somos, es mejor. En este caso, para dar el contexto de la carga genética del paciente, tenemos que siempre preguntar, ¿no es cierto?, padre y madre, abuelos. En algunas patologías también es un factor importante los antecedentes no patológicos, entonces ver dónde vive, dónde trabaja, el nivel de educación es importante. Aquí va a encontrar, por ejemplo, algo que tuvimos que regresar en la historia clínica, en el artículo de tuberculosis. Coincidió que todos los pacientes de tuberculosis que tratamos o salieron positivos a tuberculosis vivían en una región específica de la Ciudad de México. Entonces, aquí, por ejemplo, sí nos sirvió para vincular los riesgos de tuberculosis de una zona. No se profundizó más, pero podemos tener la idea de que hubo un problema de agua potable, algunas
zonas de la familia o de los barrios no tienen suficiente agua. Yo hace 2 años que regresé por el terremoto que hubo en Oaxaca, una parte de la Ciudad de México se quedó sin agua, casi un mes, entonces son factores en los cuales podemos orientar como causantes, ¿no? También es un poco la cronología en cuanto a cuándo se presentaron los signos, síntomas o, por ejemplo, hay varias veces que hacemos un retratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue el tratamiento que se hizo? ¿Qué estudio de imagen se realizó? ¿Cuántos estudios de imagen se realizaron? ¿Qué diagnóstico complementario tuvieron? Todo eso nos va a servir para alimentar nuestro estudio. Ahora, cuando hablamos de elegir un método de imágenes, sí es importante haber tomado la precaución en el caso clínico de ir siempre de lo simple a lo complejo y elegir el tipo de tejido que queremos estudiar, ¿no? El tejido es óseo, el tejido es dental, el tejido es muscular, es una cavidad, ¿sí? Es importante el momento de elegir un estudio, ¿no? Hay varios, no voy a ahondar en esto, tenemos una serie de estudios que podemos utilizar, herramientas importantes, utilizar el ultrasonido, que es una herramienta que los odontólogos no utilizamos mucho y que sirve muy bien para determinar procesos infecciosos, niveles de maduración. Los sets radiográficos, hacerlos de forma ordenada, siempre viendo lo que es riesgo-beneficio, costo-eficacia, el tipo de elemento que vamos a estudiar, un mal chiste, y algo que también es importante y me sirvió mucho, por ejemplo, en el paciente este del tumor pardo, en ocasiones le pedimos al paciente los estudios estándares, ¿no? Pero si sospechamos de algo, la apariencia física, la textura, los antecedentes familiares, nos demuestran algún riesgo o algún problema que puede influenciar en el desarrollo correcto de la curación o tratamiento, vale la pena solicitarlo, ¿no? En este caso, les he puesto aquí en la parte inferior algo que poco utilizamos, pero son herramientas de diagnóstico que nos pueden permitir llegar a una adecuada decisión de un tratamiento. Ahora, ¿qué vamos a utilizar para hacer la redacción propia del procedimiento o de la técnica que realizamos, ¿no? Entonces, es importante hacerlo, repito, en orden, decidir a qué persona va enfocado la lectura. Entonces, ahí tiene que decidir si va a usar palabras técnicas o no va a usar palabras técnicas. Si usted va a dirigirse al estudiante o su artículo quiere que le revisen los estudiantes, capaz deberíamos tener un nivel de palabras técnicas mediano o bajo, ¿no? Si quiere ser un artículo que va a servir más para el grupo de pacientes, sin palabras técnicas, y si es un artículo que va a servir para sus colegas, con palabras técnicas. Ahora, dentro de la descripción de esto, necesitamos usar lo que es medidas. Cuando hablo de medidas, no solamente utilizamos el sistema, digamos, métrico, ¿no? 5 milímetros, 2 milímetros. También es importante, por ejemplo, lo que es los tiempos, lo que son las regiones. Por ejemplo, cuando hablamos de la cirugía, cirugía que es de la modificación de la cirugía ortognática de la técnica subapical. En ese caso recomendamos cuántos milímetros debemos tener tanto de altura como de profundidad para evitar el daño del nervio, ¿no? ¿Cuál es la longitud de la herida? Si usamos algún procedimiento nuevo de sellado o alguna técnica de fotocurado, y si nos funciona bien algún tipo de condición especial, ¿no? Ponerlo, ¿no? Porque lo ideal y lo que buscamos con el caso clínico es ayudarle a otro colega en base a nuestro trabajo, y si podemos ayudarle en base a nuestro éxito, mejor, y si podemos guiarle en base de nuestro fracaso o experiencia, también es válido, ¿no? ¿Qué tenemos que tener como precauciones? En ocasiones nos da una técnica compleja y al autor le va de maravilla, ¿no? Pero el autor ha hecho 500 de esas cosas. Entonces, alguien que va a iniciar y que la curva de aprendizaje está baja,
si deberíamos, de esas 500 que ha hecho el autor, seguramente tuvo varios problemas, ¿no? Entonces, ahí ir colocando de la perspectiva de alguien que va a hacer por primera vez esas precauciones. Y lo otro, que son las recomendaciones. Lo más difícil que a mí me habían indicado cuando estaba en formación, que es súper sencillo elegir qué pacientes operar. Y lo más difícil, y que todavía me cuesta, es decidir qué pacientes no se deberían operar, porque con la operación el riesgo-beneficio es muy bajo, ¿no? Entonces, esos son los pacientes en los cuales deberíamos recomendar hacerlo o no, o qué precauciones deberíamos tener en cuanto a hacer una técnica nueva o nuestra técnica en otra población. Ahora, tenemos dos opciones. Esto voy a pasar un poco rápido. Usted puede presentar realmente un caso clínico o puede presentar varios casos clínicos. Esto los puede agrupar de dos formas. Puede usted explicar un caso clínico de forma concisa, bien detallada, y luego explicar los otros casos clínicos de forma discreta, o sea, partes pequeñas que no vaya a repetir lo que escribió con el artículo, con el caso clínico inicial, ¿no? En este caso es la una opción, y la otra opción es un poco distribuir. Si tiene 4 casos clínicos, distribuir cada caso clínico en un espacio. ¿Qué le puedo recomendar yo? A mí, si yo he visto que es mejor o al lector le facilita más describir de forma más concisa el primer caso clínico y luego los otros dos ir complementando o sumando, ¿no? Pero no hacer una explicación completa, sino caso clínico 2, pasó esto a este paciente, recomiendo esto y esto, o sea, cosas un poco más puntuales. Algo que me he enfrentado a veces con un poco de problemas es que hago las tablas en lo que es el Excel, paso a lo que es el Word y luego de hacer la segunda revisión por el segundo par, me dice que mi tabla está mal en tal y tal lugar. Y en ocasiones me toca repetir todo porque no he guardado el formato de la tabla. Yo sí le recomiendo que sea ordenado y no hacer un doble trabajo, tener las tablas iniciales o el registro de la matriz siempre conjuntamente con la redacción. Al inicio, ¿de qué opciones tenemos si no contamos con toda la secuencia fotográfica de nuestro caso clínico? Ahora, de un experto, ¿no? Recordemos el objetivo de nuestro caso clínico. Entonces, el que lea no va a decir, no, pues el dibujo está feo, ¿no? Va a decir, el dibujo está ilustrativo y sí me sirve